Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, enseña clases de Biblia durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y de nuevo, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea el caso, y quiero dar la bienvenida a nuestra audiencia televisiva. Y si nunca te has sintonizado con nosotros antes, o como escuchamos tan a menudo que la gente pasa por su control remoto y accidentalmente capta nuestro programa, bueno, no creo que nada suceda accidentalmente, así que confiamos en que Dios tiene una razón para ello y que te convertirás en parte de nuestra audiencia. Oyente, así que nos gustaría que tomes una Biblia, estudies con nosotros, verifica las referencias y descubre el contenido. Muy bien, para aquellos de ustedes aquí en el estudio, se han abierto en Éxodo capítulo 5 y simplemente continuaremos donde lo dejamos, donde Moisés y Aarón ahora han confrontado a Faraón, han hecho su demanda de que Israel debe dejar Egipto por al menos un viaje de 3 días al desierto para que puedan sacrificar al Señor su Dios. Y por supuesto, Faraón reprendió. Se rebeló incluso ante la mera idea de eso y comienza a imponer tareas más duras a los esclavos de Israel. Y el que me gustaría señalar en particular es el versículo 7, donde Faraón dice: no darás más paja al pueblo para hacer ladrillos. Ahora, no sé cuántos de ustedes han oído el término crítica superior, pero la crítica superior fue ese grupo de teólogos que comenzó a finales de 1800, especialmente en Alemania, que empezaron a burlarse de ciertas partes de las escrituras que consideraban increíbles, y esta fue una de ellas. Los críticos superiores simplemente se burlaron de la idea de usar paja para hacer ladrillos. ¿Quién ha oído hablar de tal cosa? Pero, como he dicho tan a menudo en esta clase, benditos sean los arqueólogos, la mayoría de ellos son agnósticos y son ateos o lo que sea, pero al menos cuando encuentran algo que está en línea con las Escrituras, lo informan. Y luego, creo que probablemente fue tan atrás como en los años 20 o 30, los arqueólogos que venían de Europa, trabajando allí en el Medio Oriente, descubrieron que, de hecho, los antiguos hacían ladrillos con paja. Era parte del componente aglutinante. Y así, los críticos fueron silenciados. La palabra de Dios es muy cierta. Y así efectivamente tuvieron que salir. Y ahora, en lugar de que otros trajeran elementos de su concreto, su mortero y sus ladrillos, tenían que salir y reunirlo todo ellos mismos y, sin embargo, mantener lo que hoy llamaríamos su cuota de producción. Y así comenzaron a llorar. Verso 8, por lo tanto, clamaron diciendo: vayamos y sacrifiquemos a nuestro Dios. Verso 9, no se les imponga más trabajo a los hombres para que no trabajen en él y que no consideren palabras vanas. Y los capataces del pueblo, es decir, de Egipto, salieron y sus oficiales y hablaron al pueblo diciendo: así dice el faraón, no les daré paja. Vayan a buscarlo ustedes mismos. Verso 11, vayan y consigan su paja donde puedan encontrarla, pero no se disminuirá nada de su trabajo, su cuota se mantiene igual. Y de todos modos, las cosas siguen empeorando. Y finalmente, los hijos de Israel comienzan a preguntarse si Moisés y el faraón realmente saben de qué se trata todo esto. Y se acercan a ellos y ¿dónde está? Verso 22, y Moisés volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu pueblo? ¿Por qué me has enviado? Porque desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, ni tú has librado al pueblo en absoluto. Ahora, ¿no es esa una reacción común del ser humano? Aquí Dios ha dicho: los voy a liberar, los voy a sacar. Moisés y Aarón confrontan a Faraón. El faraón, a su vez, impone más carga sobre los judíos y hace la vida aún más miserable. Y ahora comienzan a preguntarse: ¿Dios va a hacer lo que dijo que haría? ¿Son Moisés y Aarón reales?
Muy bien, ahora bajemos al capítulo 6. Entonces el Señor dijo a Moisés: ahora verás lo que haré con Faraón. Oh, Dios lo está preparando, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y Dios habló a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Y ahora el versículo 3: me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob con el nombre de Dios Todopoderoso. Ahora en hebreo eso es el Shaddai, y es desafortunado realmente que se tradujera simplemente como Todopoderoso, porque la palabra Shaddai implica mucho más que eso. Implica el sustentador, implica el proveedor, las provisiones, y bueno, siempre me gusta incluir en eso la manta de seguridad. Supongo que todos sabemos lo que es. Dios era literalmente la seguridad de su pueblo, y eso estaba todo involucrado en esa palabra hebrea, deidad, el Shaddai. Y así es como dice Dios: siempre me han conocido como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, como lo hemos traducido en la versión King James, o el que todo lo provee. Pero Él dice: por el nombre de Jehová no fui conocido por ellos. Ahora recuerdas que el nombre en Jehová implica el yo soy. Recuerda en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés preguntó a la zarza ardiente: cuando regrese a Egipto y digan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? ¿Cuál fue la respuesta? Diles: yo soy, te ha enviado. Yo soy el que soy, te está enviando a Egipto. Y luego recuerda que te mostramos cómo Jesús también se refirió a sí mismo como el yo soy. De hecho, no sé si deberíamos tomarnos el tiempo para mirarlo ahora o no, no lo creo, pero hay 7 nombres distintos de Jehová que son intrínsecos a la relación de Dios con la nación de Israel. De hecho, el nombre Jehová es principalmente el nombre de Dios en su trato con su pueblo de pacto. Ahora, los otros, no sé si puedo recordar todos, hay 7 de ellos, pero recuerda, cuando Abraham encontró el carnero en el matorral, cuando se suponía que debía sacrificar a Isaac, y llamó al nombre del lugar Jehová Jireh, que significa Dios, es el proveedor, y luego vas a otro. No sé si los tengo en orden ahora, pero vas a Salmos 23. Los salmos que todos conocen, ¿cuál es el primer versículo? El Señor es mi pastor, pero en hebreo es Jehová, Rafa, que significa Jehová, el pastor. Y así seguimos. Otro es Jehová, Rafa, donde sacó a Israel de Egipto, y con todas sus prácticas paganas ya estaban plagados de enfermedades, pero les dijo a Israel que si fueran fieles a sus mandamientos, los mantendría alejados de las enfermedades de Egipto, y como resultado de eso fue llamado Jehová Rafa, el sanador o el protector de enfermedades. Otro es Jehová Nisi, y eso se remonta a cuando tuvieron su primera guerra, saliendo de Egipto. ¿Y a quién se enfrentaron? A los amalecitas. ¿Recuerdas? Y recuerdas que cuando Moisés levantaba las manos, la batalla iba a favor de Israel, y se cansaba y caían, y Israel empezaba a ser derrotado. ¿Pero qué pasó? Bueno, ella, y no, ¿quién era? Caleb. Levantó sus brazos y ganaron la batalla. Bueno, como resultado de eso, se acuñó el nombre de Jehová como Jehová Nisi, nuestro estandarte. Fue Jehová quien ganó la batalla. Y luego hay un par más. Creo que el último que puedo recordar es Jehová Sidkanu, que se traduce como Jehová nuestro estandarte. Justicia. Ahora, estos son todos nombres de deidad que estaban intrínsecos en el trato de Dios con Israel. Y luego el último, que se menciona, creo, en el libro de Ezequiel, es Jehová Shaddai, H-H-M-M-A-H, que significa yo estoy allí. Ahora eso, por supuesto, se extiende hasta el futuro, cuando Cristo estará gobernando en el reino en la tierra, y Él estará en su presencia. Así que todos estos nombres de Jehová están envueltos en ese único nombre, Jehová.
Él es todo para la nación de Israel. Muy bien, ahora bajemos al versículo 4 de Éxodo 6, donde dice, he establecido también ¿cuál es la siguiente palabra? Pacto. Ahora, aquellos de ustedes que han estado conmigo durante todo este tiempo, desde Génesis 1, comienzan a darse cuenta de por qué pasé tanto tiempo en ese pacto abrahámico, porque toda la escritura se basará en ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y Él vuelve a ello aquí. He establecido mi pacto para darles, es decir, a los hijos del pacto, los hijos de Abraham, la nación de Israel, para darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinación, donde eran extranjeros. También he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios mantienen en esclavitud, y he recordado mi pacto, y Dios nunca lo olvidará. Ahora, hay muchas personas esta noche que piensan que Dios ha terminado con el judío. Dios se ha olvidado por completo de sus pactos que hizo con Abraham y Isaac. ¿No lo creen? Dios todavía tiene sus pactos en primer lugar con respecto a la nación de Israel. Muy bien, ahora pasemos al versículo 6. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy. Ahí está esa misma connotación. El yo soy es Jehová, y os sacaré a la nación de Israel de debajo de las cargas de los egipcios. Os libraré de su esclavitud, y yo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Redimir. Ven, les digo todo el tiempo, este es el libro de la redención. Aquí viene. Dios dice, voy a comprarte de nuevo. Voy a pagar el precio para liberarte de la esclavitud de Egipto. Ahora recuerda que Pablo, así como otros escritores de las Escrituras, también hablan de nuestra redención. Nosotros también tenemos que ser redimidos. Bueno, de hecho, mantén tu mano en Éxodo. Regresemos hasta las pequeñas cartas de Pedro. Y la forma más fácil de encontrarlas es ir a Apocalipsis, retroceder unas páginas, las pequeñas cartas de Juan. Llegarás a 1 Pedro 1, versículo 18. Primera Pedro 1. Versículo 18. Todos lo tienen. Primera Pedro 1, versículo 18, donde Pedro ahora escribe, porque sabéis que no fuisteis redimidos con plata ni oro de vuestra vana conversación o de la manera de vivir que recibisteis por tradición. Ahora saben, a menudo pensamos en los judíos sumidos en la tradición, pero ¿qué hay de las personas hoy en día? No es diferente. Están sumidos en la tradición de los padres y piensan que van a lograrlo. Pero escuchen, la tradición no va a hacer que nadie lo logre. Y a veces tenemos que romper algunas tradiciones para llegar a la verdad de las Escrituras. Pero Pedro dice aquí que no fueron redimidos según la tradición de sus padres, ni con plata ni oro. Y luego el versículo 19, pero ¿cómo fuimos redimidos? Por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Está bien, ahora volvamos a lo que Pablo dice sobre la misma palabra, y eso estaría en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Comencemos con el versículo. Supongo que el 21. Aquí de nuevo. Preferiría retroceder unos versículos, pero no tomaremos tiempo. Romanos capítulo 3, entremos en el versículo 21, pero ahora, en otras palabras, en el versículo 20, él está hablando por las obras de la ley, pero ahora la justicia de Dios sin la ley se manifiesta siendo testificada por la ley y los profetas. Nada contradice a otra cosa en las Escrituras. Todo encaja en ese plan general
Incluso la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, para mate todos y sobre todos los que, de nuevo, que dice, creen más, nada, no se añade nada más. Por supuesto, siempre tenemos que saber en qué creemos, porque no hay diferencia. Bueno, diferencia entre qué, judío y gentil, y esto fue lo que metió a Pablo en problemas con su pueblo judío, que él estaba afirmando que ahora no había diferencia entre un judío y un gentil. Y como veremos aquí en Éxodo, tan pronto como Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué les dice? ¿Eres diferente? Voy a hacerte diferente, te voy a apartar. Y comienza esa instrucción entonces de que no debían tener nada que ver con los paganos que los rodeaban, no debían casarse con ellos, no debían tener nada que ver con ellos. Y ves, por eso fue tan difícil para los judíos en la época de Pablo salir repentinamente de esa tradición de que eran diferentes y luego tener a este pequeño judío decir no hay diferencia. Puedes ver por qué los enfureció, pero este es el caso. Él dice que no hay diferencia. Versículo 23, ¿cuántos han pecado? Todos, no solo los gentiles. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, cada vez que llego al capítulo 3 de Romanos, siempre recuerdo a las personas que si vas a ser instrumental en llevar a alguien al conocimiento de la salvación, y creo que la mayoría de ustedes probablemente han oído hablar del camino romano, esos 6, 7 u 8 versículos que puedes usar dentro de los confines del libro de Romanos para llevar a alguien al conocimiento de la salvación. Son tan fáciles de usar. Bueno, siempre digo que comienzas con este es el primer paso de fe en el camino hacia la salvación. ¿Y qué es? Tenemos que darnos cuenta de que somos pecadores. ¿Ves? Muchas personas piensan, soy lo bueno. Hay muchas personas buenas. Estábamos hablando hace un rato. Hay muchas personas buenas, mejores de lo que yo podría esperar ser, pero van a estar perdidas. ¿Por qué? Porque no han confiado en lo que Dios ha hecho. Mira, y esa es la única cosa que tú y yo como creyentes podemos reclamar. No es lo que yo haga lo que me llevará al cielo. No se puede hacer nada para llevarnos al cielo. Tenemos que descansar en el hecho de que somos pecadores. Hemos fallado, somos hijos de Adán, y así, este es el primer paso de fe, creer lo que Dios dice sobre quién, yo, esto es lo que Dios dice sobre mí, soy un pecador, pero Dios dice de ti, somos pecadores, hijos de Adán, fe inicial, ¿está bien? Entonces, versículo 24, pero aunque Dios nos condena, ya somos pecadores, Dios también ha declarado que podemos ser justificados. ¿Y cuál es esa siguiente palabra? Gratuitamente, sin condiciones, justificados gratuitamente por su gracia a través de, y aquí está la razón por la que vine a este versículo, a través de que la redención, el precio de compra que se ha pagado por la salvación de todos, si simplemente creen en el Evangelio a través de la redención que está en Cristo Jesús. Y no nos detengamos ahí, no hay un punto. Pasemos al versículo 25, a quien Dios ha designado para hacer una propiciación. Ahora explicaremos esa palabra. Al tabernáculo en Éxodo, porque ahí es donde la palabra propiciación florece. Así que pasemos por ahora a través de la fe en ¿qué? Su sangre. Me pregunto si ahora podría ser un buen momento. Tuvimos un buen rato en una de nuestras clases la otra noche y varias personas se acercaron después y querían saber si tenía eso grabado. Y yo dije no. Y no podía recordar que alguna vez lo hubiéramos cubierto en el programa de televisión, así que tal vez este sería un buen momento para echar un vistazo rápido a todo este concepto de ser redimidos por el precio de compra de Dios, que fue su sangre. Recuerdo que Hebreos lo dice tan claramente, y no tomaremos tiempo para verlo, pero creo que voy a intentarlo si solo nos quedan un par de minutos. Regresa conmigo al Evangelio de Juan. Y mientras buscas eso, te recordaré lo que dice Hebreos. Hebreos dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión
ni perdón de pecados. Quiero decir, es un mandato de Dios. Ahora, muchas personas pueden fruncir el ceño ante eso, que este es un concepto macabro, pero sin embargo, Dios es soberano y puede hacer lo que considere apropiado, y por su propia razón ha exigido que tiene que haber sangre derramada. Ahora, los sacrificios de animales, todos esperamos eso, eran ejemplos de ello, pero la sangre de esos animales no podía quitar el pecado, pero esperaban al que sí podía. Y eso, por supuesto, fue la sangre de Cristo. Oh, ¿tienes el Evangelio de Juan, capítulo 20? Oh, sí, tenemos tiempo suficiente. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí está mañana resurrección. Y como era la costumbre, ungieron el cuerpo del fallecido con hierbas y especias, incluso un día o más después de ser enterrados. Y recuerda, no estaban enterrados bajo tierra como pensamos, fueron colocados en una cueva. Y así María Magdalena dice en el versículo 1, en el primer día de la semana, temprano, sin duda incluso antes del amanecer, y cuando estaba oscuro, vino al sepulcro y vio que la piedra había sido removida. Ahora todos ustedes saben lo que sigue. Pedro y Juan lo oyen de María, ¿y qué hacen? Vaya, corren a toda velocidad hacia ese sepulcro. Y de nuevo me divierte Pedro. Era más grande y torpe que Juan. Creo que Juan era el atleta y Juan llegó primero, pero era más tímido. Pero llega el bullicioso viejo Pedro resoplando y jadeando, puedo imaginarlo todo, y aunque Juan se detiene en la puerta de la cueva, que ahora está abierta, ¿qué hace Pedro? Vaya, simplemente entra de un salto y observa la situación. Ahora, cuando el tímido Juan se da cuenta de que después de todo es seguro y todo está bien, Juan se une a él en el sepulcro y miran la situación en estos versículos intermedios. En el versículo 5, miran y ven las vendas de lino tendidas, y luego aquí es donde Pedro entra y se adentra en el sepulcro. Él también ve las vendas de lino tendidas, y luego en el versículo 7, el sudario que estaba sobre su cabeza. Luego en el versículo 8, finalmente Juan reúne el valor suficiente y entra, y vieron, y después de ver la evidencia, ¿qué? Creyeron. Ahora, hasta este momento, ¿creían estos discípulos que Jesús iba a resucitar de entre los muertos? No. No tenían idea de que iba a resucitar al tercer día. Deberían haberlo sabido, pero no lo hicieron. Y así ahora ven la evidencia y las escrituras dicen que creen. Bueno, de todos modos, en el versículo 9, porque aún no conocían la escritura, que debía resucitar de entre los muertos, así que se van. Ahora nos enfocamos en María. Ahora todo esto ocurre en la oscuridad antes del amanecer. Y María estaba afuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se agachó y miró el sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ahora, siempre tengo que comentar a mis clases. Ven, todas estas cosas eran tan comunes en Israel. ¿Qué haríamos tú y yo si vamos al cementerio a visitar la tumba o decorar la tumba de un ser querido y de repente hay un grupo de ángeles de pie alrededor? Bueno, tal vez seas un poco más valiente que yo, pero me temo que me desmayaría. Y creo en ángeles, pero no creo que estén haciendo apariciones visibles en nuestra época y tiempo. Simplemente no está sucediendo. Pero mira, esto no la perturbó. Ella vio a esos ángeles y se comunicó con ellos. Y ellos dijeron, versículo 13, ¿por qué lloras? Y ella dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie y no supo que era Jesús. Ahora señalé cuando estábamos hablando de esto la otra noche, regresa, mantén tus manos aquí. Creo que podemos dejar Romanos ahora, pero mantén tu mano en Juan y regresa conmigo a Isaías, capítulo 52. Hay un par de versículos aquí. Supongo que hay muchas personas que no saben que están aquí. En Isaías capítulo 52, comenzando aproximadamente con el versículo 13. He aquí, mi siervo actuará con prudencia, será exaltado y ensalzado y será muy alto, así como muchos se asombraron de ti. Ahora míralo,
Su aspecto, esta es una profecía sobre Cristo. Su aspecto o su apariencia fue tan desfigurada más que la de cualquier hombre y su forma más desfigurada que la de los hijos de los hombres. Ahora, ¿quieres recordar qué pasó? Antes de que incluso fuera a la cruz, pasó por los azotes que, literalmente, hicieron que la espalda de un hombre pareciera carne molida. Tenía la corona de espinas clavada en su cabeza, le arrancaron la barba, y no se arranca una barba sin llevarse carne con ella. Y así tienes que darte cuenta de que Él colgó en la cruz, y la última imagen que María tuvo de Él fue esa, fue horrible. Ahora, regresa rápidamente al Evangelio de Juan. Ahora, en el Evangelio de Juan, María mira a esta persona que está allí y dice, sin saber que era Jesús, o Él le dice, que le habla a ella a continuación en el versículo 15. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y luego, en el versículo 16, Jesús le dijo, María. No puedes escucharlo. Oh, esa voz de cariño, se habían conocido tan de cerca durante 3 años, y ella reconoce esa voz, y ahora mira lo que intenta hacer, muy humano. Ella solo iba a darle un abrazo fuerte. ¿Y de qué le dice Jesús? Le dice, no, ¿me toques? Ahora, ¿recuerdas que unas pocas horas después le dice al viejo Tomás el dudoso que toque las heridas en sus manos y en sus costados? Así que no había nada contradictorio. Pero aquí le dice a María, no me toques. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque aún no he ascendido a mi Padre. ¿Ves lo que dice? Aún no he ascendido a mi Padre, pero ve a los hermanos y diles, asciendo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo llamo a esto la primera ascensión en Hechos capítulo 1, la segunda ascensión. Ahora, si vuelves conmigo a Hebreos, creo que podemos explicarlo. Hebreos capítulo 9. Ahora, en este capítulo, Pablo está repasando el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba en el día de la expiación, primero con la sangre de un animal, y la esparcía detrás de la cortina en el Santo de los Santos, o en el Arca de la Alianza, el propiciatorio, por su propio pecado. Él regresaría y tomaría la sangre del segundo animal, la llevaría detrás del velo, la esparciría sobre el propiciatorio allí, en el Santo de los Santos, encargándose así de los pecados de la nación. Ahora bien, baja al versículo 11. Pero Cristo, siendo un sumo sacerdote, ahora tenemos que tener un sumo sacerdote. Aarón fue el sumo sacerdote de Israel. Melquisedec fue el sumo sacerdote de todos. Como una representación de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Está bien, pero el sumo sacerdote Cristo entró por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En otras palabras, ¿dónde está? En el cielo. Y así, en ese Santo de los santos en el cielo, no por la sangre de machos cabríos y terneros, sino por su propia sangre, entró una vez, no solo una vez al año, sino una vez para siempre, en el lugar santo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros, que presentó en el Santo de los santos en el cielo su propia sangre. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia.